Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Alejandra Marcos. Ella es directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Ale, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Análisis Viva. Muchísimas gracias, Salvador. Y como siempre, la verdad es un gusto y disfruto muchísimo el ejercicio. Y nosotros que vengas acá con nosotros para platicarnos de las muchas cosas que tenemos que platicar. Y si te parece bien, comencemos con temas de inflación en el vecino del norte. ¿Cómo le está pasando a Estados Unidos en este tema en particular? Es correcto. Esta semana el dato medular, el que todo mundo volteó a ver, fue justamente la inflación en Estados Unidos. Se esperaba, el consenso estaba esperando más o menos que se ubicara en 3.4%. Vino bastante en línea, fue 0.3% mes a mes. Descendió de 3.5 a 3.4. Entonces, como que los mercados de una u otra manera se aliviaron al ver un camino desinflacionario lento, muy lento, pero sí que va en la convergencia hacia el objetivo. Creo que este dato vino a alimentar las expectativas de que la Fed definitivamente ha dejado de lado la posibilidad de aumentar tasas en un futuro cercano. Pero los mercados tampoco crees que se movieron muchísimo, es decir, las tasas implícitas, los futuros de tasas, siguen indicando que a lo mucho la Reserva Federal va a ser entre 1 o 2 recortes en este año. Pero de entrada, pues los mercados muy contentos, celebrando el dato, y yo pondría nada más ahí el puntito sobre la I que llama mucho la atención porque los servicios en Estados Unidos se siguen manteniendo muy al alza, sobre todo el componente de vivienda, y eso representa un reto inflacionario importante. Que va a continuar en el mediano y largo plazo, ¿no? Es correcto, y así también lo decía hoy, por ejemplo, Jimmy Dimon, en donde señalaba el entorno y los riesgos que existen para la inflación en Estados Unidos. Entonces, yo sigo insistiendo que si bien vamos en la vereda correcta, pues el camino todavía es largo y no hay que cantar victoria. Además, hubieron datos de ventas al menudeo, hubieron datos de producción industrial en Estados Unidos. Y sí, y todo eso también abonó un panorama de que las condiciones podrían estar un poquito más holgadas. Es decir, de la mano con los datos que habían salido en semanas anteriores, es decir, el PIB del primer trimestre del año, tuvimos también los datos de ISM, que todos esos fueron menores a las expectativas. Esta semana tuvimos el dato de producción industrial y de ventas al menudeo. Ambos desilusionaron al mercado porque se esperaban avances y prácticamente se mantuvieron sin cambios mes a mes. Esto abona a la narrativa de que la economía americana sí es posible que esté enfrentándose a una inesperada desaceleración. Por supuesto, también refrenda esta posibilidad de que la Fed sí pueda recortar tasas este año, pero pues a mí me parece que todavía no hay que cantar victoria, porque sin duda alguna estos datos que en conjunto señalan una economía que todavía se mantiene fuerte, pero en camino hacia la desaceleración, pues como sabes, el mercado de empleo sigue muy, muy fuerte, y mientras ese no dé señales de alivio, pues puede representar presiones hacia adelante. Hablabas ahorita de una narrativa en Estados Unidos muy fuerte, que yo creo que se compara con la narrativa que tenemos aquí en México respecto a la enorme cantidad de dinero que está entrando en nuestro país por temas de inversión extranjera directa. Bueno, ¿no?
Es correcto, y es que esta semana también se dio a conocer el dato de la inversión extranjera directa del primer trimestre del año y fueron poco más de 20,000 millones de dólares, 20,313 millones de dólares, es un crecimiento del 9% trimestre a trimestre, es decir, primero contra el primero del 2023, y el 96% de estos flujos de entrada tiene que ver con reinversión de utilidades. Y ahí, Salvador, hay muchas voces que ya empezaron a decir, oye, ¿y cuál nearshoring, no? Exacto. Si realmente cuando volteas a ver el dato en específico, pues pareciera indicar que todo proviene de las compañías que ya están en México y que solamente están reinvirtiendo utilidades. Y déjame aquí tratar de ser un poquito más explícita. Por un lado, los primeros trimestres siempre son los más importantes en términos de monto con respecto a inversión extranjera directa. Y generalmente en los primeros trimestres la porción dedicada a reinversión de utilidades es tradicionalmente alta porque justamente entre enero y marzo se celebran las asambleas de accionistas, se decretan los dividendos y sucede esto justo, ¿no? La reinversión de utilidades. Pero al margen de si es nearshoring o no, y a mí me gustaría aquí ser muy clara, hay que recordar que no es un fenómeno que se vaya a dar de la noche a la mañana, que tenemos mucha evidencia en otros sectores clave, como son las naves industriales, como son la importación de bienes de capital, y que sí esperaría que en los trimestres que siguen, segundo, tercero, cuarto, y sobre todo de cara a los siguientes años, veamos cómo este pie, esta proporción de la inversión extranjera directa proveniente de nuevas inversiones cada vez se acelere más. Hoy sigue representando una muy pequeña parte, pero la expectativa es que se acelere en los siguientes años. Ahora, habiendo dicho eso, también me gustaría señalar otra cosa. Salieron también no hace mucho los datos de la inversión extranjera directa mundial. México fue el país número 6 que recibió inversión extranjera directa en un contexto donde el 2023 la inversión extranjera directa retrocedió, es decir, se cayó 2023 contra 2022. Y también es cierto que cuando vemos al interior cómo sucede la dinámica en otras latitudes, en otros países, pues el 65% es reinversión de utilidades. No creo que estemos lejos, yo creo que este dato, al margen de si son nuevas o son viejas, sí habría que celebrarlo porque habla de la positiva discriminación de México sobre otras economías de Latinoamérica o inclusive del mundo. Cierto. Oye, platicamos un poquito acerca de inflación. Y bueno, aquí pues la postura de Banco de México ha sido absolutamente fundamental durante estos últimos años, ¿no? Desde que el fenómeno inflacionario regresó con mayor fuerza. Y vale mucho la pena detenerse, y ahorita lo platicábamos antes de comenzar el podcast, en la forma en la que Banco de México ha mostrado sus cartas, ¿no? Ha ido abriendo sus cartas respecto a la estrategia para disminuir la inflación. Lo ha hecho pues tradicionalmente de una forma muy ortodoxa, ¿no? Con muy marcadas sus calendarios, sus formas. Sin embargo, en las últimas semanas pareciera que hay una manera diferente, ¿no? O que cada uno de sus miembros pues ha sido más vocal con respecto a esto, ¿no? Y buenísimo que lo abordas, porque a mí me parece que una de las cuestiones que ha cambiado en las últimas semanas es justamente esta, la comunicación de Banco de México. Tuvimos la semana pasada, como todo mundo sabe, la reunión de política monetaria, muy anticipado que no iban a mover la tasa de referencia, pero pues el comunicado o el tono del comunicado sugirió, al menos así lo tomaron los mercados, de una postura monetaria que se iba a mantener no solo en terreno restrictivo, sino que inclusive no se iba a mover, ¿no? Y esto toma muchísimo contexto porque sucede a una reunión donde sí se hizo un ajuste de 25 puntos base a la tasa de referencia. Pero además el comunicado señala dos cosas muy importantes. La primera es revisan al alza la inflación
aplazan la convergencia al objetivo y también de una u otra manera siguen insistiendo que el balance de riesgos esté inclinado al alza. De la misma manera, hace unas semanas hemos visto a diversos miembros de la Junta de Gobierno sí expresar sus opiniones en lo individual, es decir, señalando por dónde pueden venir los tiros en términos de política monetaria, pero pareciera que la comunicación ha sido un poquito más errática de lo que hubiéramos visto en el pasado. Es decir, pues esta misma semana la gobernadora sí dio a conocer e introdujo una frase al mercado que señalaba que estarían dispuestos a evaluar, y así lo señalaba, ajustar la tasa de referencia en la siguiente reunión de política monetaria, e inclusive habla de ajustes consecutivos que sugeriría un comienzo de recortes hacia un ciclo acomodaticio. A mí me parece que esto toma muchísima relevancia porque, pues de una u otra manera, en lugar de ser consistentes con cada una de las comunicaciones puntuales y oficiales, pues de entrada como confunden al mercado, ¿no? Y si bien es cierto que cada uno de los miembros expresa su sentir o su postura en lo individual, y no hay que olvidar que es un órgano colegiado, cada una de estas voces pues parece señalar cosas distintas. Y esto, por supuesto, toma muchísima relevancia porque ya hablamos hace unos momentos qué se espera de la Fed. Y te diría, cuando vemos al interior del consenso, desde la encuesta de Citibanamex hasta la de Banco de México, hay una dispersión enorme sobre lo que se espera en materia de política monetaria para este año. De acuerdo. Entenderás que además, pues por esta confluencia de economía y comunicación, pues este es un espacio en donde nos encanta fijarnos con microscopio la manera en la que se comunican este tipo de cosas, en las que se llevan o sea, hacen públicas este tipo de cosas. Y yo creo que ahora que lo mencionas, pues yo en lo personal voy a poner un poquito más de atención para ver los diferentes mensajes que cada personaje de la Junta tiene por su propio peso, ¿no? Y su propia trayectoria y su manera de decir las cosas versus pues lo que se está diciendo de manera colegiada, ¿no? Oye, y para cerrar, estamos a unas semanas ya de las elecciones y yo creo que, a menos que ahorita me digas lo contrario, pero el tipo de cambio ha sido, pues no sé si sorpresivo, o ha sido la gran sorpresa de las elecciones fuera de cualquier otra cosa que haya sucedido en el proceso electoral. Creo que el tipo de cambio, la manera en la que se ha comportado el tipo de cambio ha roto las quinielas de muchos analistas. Correcto. Y la verdad es que tratando de abordar ese tema de manera muy puntual, el grueso de los analistas, incluyéndome, estaba esperando que el peso se comportara como tradicionalmente se había comportado en las elecciones anteriores, o al menos en los últimos 3 periodos electorales, en donde generalmente había un desliz o una depreciación entre el 6 y el 8%. Y ahorita, pues hasta hace poco estábamos otra vez abajo de los 17 pesos y con ganas de alcanzar nuevamente el mínimo de 16.60. ¿Qué cambió y por qué tenemos este superpeso? Y creo que al margen de lo que mucho se ha explicado con respecto a los flujos que recibimos del exterior y de la enorme profundidad de la moneda mexicana, creo que en esta ocasión, dadas las encuestas, los márgenes por los que se puede llegar a anticipar cómo quedarían las elecciones, pues creo que los inversionistas institucionales han descontado que va a haber continuidad de políticas públicas. Claro. Es decir, no pareciera haber grandes interrogantes con respecto al quehacer de la próxima administración. Eso no quiere decir que no haya muchísima incertidumbre de cómo se van a llevar los temas torales y los puntos de dolor que hoy tiene la economía mexicana.
Sin embargo, pues pareciera que han descontado un panorama de continuidad y que eso va a ser un non-event, es decir, que ya conocen el actuar de esta administración y a pesar de que todavía faltan las elecciones, han decidido, dada la gran mayoría de las encuestas, incorporar en los precios de los activos que va a haber continuidad. Y por eso ha sorprendido muchísimo porque todo el mundo estaba esperando que el peso pues a lo mejor se acercara más a los 18 y ha sido todo lo contrario. Ahora sí me gustaría decirte algo, Salvador. El que no haya sucedido no quiere decir que no va a suceder. Es decir, no nada más nos debemos de fijar de aquí al 2, sino del 2 en adelante, que se dice con estos puntos que hoy pues son grandes cuestionamientos de la conducción, hacia dónde se dirige el país y cuáles son las soluciones puntuales que ofrece la siguiente administración. Oye, como siempre me encanta que vengas a darnos este panorama tan grande. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ale. Creo que nos dejas con muchas cosas a pensar, nos dejas con tarea y pues hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Ella es Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam Banco, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.